Buenos días a todos. Esta clase corresponde al tema 6 de suelos. Vamos a ver la composición general de los suelos. Vamos a definir dos propiedades características y su forma de determinarlo, que se representan con las siglas SIC y TEC, que está relacionado con la capacidad de intercambio iónico del suelo. Y vamos a mencionar algunas de las determinaciones analíticas que normalmente se aplican a diferentes muestras de suelo. La composición del suelo la podemos dividir en 4 áreas principales. Fíjense que tenemos un 25%, esta es una partícula de suelo, la cual está representada con diferentes áreas que sumamos un 100% de composición. El 25% por lo general corresponde a aire, que son compuestos gaseosos que las plantas utilizan para la respiración y para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Otro 25% por lo general corresponde al agua, que es el compuesto que absorben las plantas de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas. Después tenemos un 45%, o sea, la mayor cantidad de la composición del suelo, que corresponde a materias inorgánicas, que son las que contienen los minerales o elementos nutrientes que son necesarios para las plantas, que ya lo estuvimos analizando en la clase anterior. Por ejemplo, que contiene fósforo, potasio, calcio, magnesio. Y un 5% correspondiente a lo que es materia orgánica, que le da la energía también necesaria para los microorganismos y aportes de macros y micronutrientes para el desarrollo de las plantas. Las propiedades del suelo se definen de acuerdo a las características físico-químicas y morfológicas del suelo. Las características o propiedades físico-químicas tienen que ver con la composición orgánica e inorgánica y la morfología con la textura. La textura se puede describir de acuerdo al tamaño de partículas que contiene. Por ejemplo, acá se definen diferentes compuestos, diferentes texturas del suelo de acuerdo al tamaño, como es la grava, para partículas con tamaños mayores a 2 milímetros, arena gruesa, arena fina, limo, y las arcillas, que son las más pequeñas. Las partículas más pequeñitas son llamadas coloides y son una mezcla de compuestos inorgánicos, conocidos como arcillas y óxidos, y orgánicos, conocidos como humos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de estos. La presencia de estos coloides, tanto sea arcillas y humos, es lo que define la capacidad de intercambio iónico del suelo. ¿Qué es la capacidad de intercambio iónico del suelo? Es la propiedad que le permite al suelo a reducir la pérdida de nutrientes por lixiviación. Estos compuestos les permite retener una gran cantidad de iones o nutrientes, proteínas, aminoácidos, que son cedidos de a poco a medida que van siendo consumidos por las plantas. Entonces decimos, de acuerdo a estas propiedades, que un suelo es fértil si tiene una buena cantidad de nutrientes retenidos. Una buena cantidad de nutrientes retenidos significa que tiene una buena capacidad de intercambio iónico, porque no solo tiene la capacidad de contener los nutrientes en el suelo, sino que también tiene la capacidad de cederlos a medida que los necesite la planta o el cultivo. Las arcillas son uno de los componentes inorgánicos que componen los coloides. Son minerales arcillosos con estructuras similares a esta. Este es un ejemplo. Son silicatos de aluminio que contienen cargas negativas en la superficie y en algunos casos forman bicapas que contienen sus contraiones correspondientes. En ciertas condiciones, esta doble capa eléctrica los puede estabilizar demasiado al coloide y eso significa que pierde la capacidad de intercambio iónico o intercambio de nutrientes que necesitaría la planta. Por ejemplo, los suelos que son compuestos por arcillas sódicas son de baja calidad, ¿sí? Porque, bueno,
Por un lado, sabemos que el sodio no es uno de los componentes o de uno de los nutrientes esenciales para los cultivos. Por lo tanto, mucho contenido de sodio no le da la propiedad al suelo de mayor intercambio de nutrientes. En el caso del humus, el humus es un componente orgánico, parte de los coloides, que habíamos dicho, de partículas de tamaño muy chiquititas, y son macromoléculas poliméricas en redes que no tienen organización biológica, son amorfos y bastante complejos en su composición. El componente principal es la macromolécula de lignina, que ya la vamos a ver, pero además contiene otros componentes como son las proteínas y los aminoácidos. Las proteínas en el suelo, pertenecientes o incorporadas al humus, se pueden degradar por hidrólisis variando el pH del suelo, de acuerdo, recuerden que pueden hidrolizarse tanto en medio ácido extremo o un medio básico extremo, y los aminoácidos también por lo general son los productos o provienen de la hidrólisis de las proteínas y generan en el polímero del humus grupos aniónicos, ácidos o básicos, que son los que le van a dar la propiedad a este coloide de aumentar la capacidad de intercambio iónico. Esta es la lignina, como verán, una macromolécula o polímero de anillos fenólicos polisustituidos que están todos enlazados de alguna forma formando una red tridimensional o macromoléculas, de los cuales a través de una hidrólisis, por ejemplo, o una desmetoxilación, se pueden generar grupos funcionales con cargas aniónicas, como los grupos carboxílicos o los oxidrilos. Fíjense, por ejemplo, yo acá marqué, acá está la posibilidad de la desmetoxilación para generar, se rompe, se pierde el grupo metoxi y se nos forma un nuevo grupo OH. O acá tenemos, bueno, grupos OH ya presentes de los grupos fenólicos y una hidrólisis, por ejemplo, en esta posición nos puede llegar a generar grupos carboxílicos, la oxidación del alcohol también puede dar grupos carboxílicos y la presencia tanto de carboxilatos como grupos fenólicos o grupos alcohólicos en una posición extrema de las cadenas es lo que le va a dar la propiedad a la lignina como parte de los coloides, como componente orgánico del suelo, la propiedad de intercambio iónico. Es decir, la presencia de estos grupos aniónicos que van a estar presentes en cantidades proporcionales al pH en que se encuentre el suelo, es lo que va a permitir mayor o menor intercambio iónico de nutrientes con el suelo. El intercambio iónico es un proceso reversible en el cual las partículas sólidas del suelo, que están representadas acá por la arcilla, intercambia iones con la fase acuosa, liberando al mismo tiempo, mientras absorbe los iones que están en solución, libera los que están absorbidos sobre su superficie, en cantidades equivalentes, hasta llegar a un estado de equilibrio entre ambas fases. Estos iones que están en solución son los que son absorbidos por las plantas, por lo tanto, a medida que la planta demanda una cierta cantidad de nutrientes para consumir, este equilibrio se vuelve a reactivar y el suelo sigue intercambiando iones hasta volver a un nuevo estado de equilibrio. Los factores que hacen que el suelo tenga una determinada capacidad de intercambio son el tamaño de la partícula y la naturaleza de las partículas. El tamaño tiene que ver por el área superficial que va a estar en contacto con la solución acuosa. Mientras más chiquititas son, mayor área superficial en contacto van a estar con la solución y por lo tanto eso favorece al intercambio de iones. Y la naturaleza de las partículas tiene que ver con la composición del suelo y de los coloides. Eso va a dar mayor o menor
cantidad de grupos con cargas negativas que van a permitir el intercambio de nutrientes entre las partículas del suelo y las que se encuentran en solución acuosa. En la arcilla, los grupos de intercambio catiónicos son por lo general silicatos y aluminatos, porque corresponden, recuerden, a la parte de coloides inorgánicos. En el humus, los grupos principales que participan en el intercambio catiónico son los carboxilatos y otros grupos negativos como los grupos hidroxilos. También existen resinas de intercambio sintéticas, como por ejemplo estos, que son cadenas poliméricas con grupos de sulfónicos aromáticos. Estos son grupos de ácidos muy fuertes que por lo general desprenden el protón y se puede acompañar con otro contraión, como en este caso los nutrientes que serían necesarios para luego ser absorbidos por las plantas. La capacidad de intercambio iónico del suelo, entonces, es la propiedad que uno mide para definir la calidad del suelo y se puede definir de acuerdo a dos términos, como es la capacidad de intercambio catiónica de metales, o SIC, y la capacidad de intercambio total, o TEC. La capacidad de fijación de los cationes por el suelo disminuye en este orden, fíjense, de mayor a menor. Los que están en este extremo son los difíciles de intercambiar, son los que se encuentran más fijos como cationes unidos al suelo, mientras los que se encuentran en este otro extremo son los que se definen como iones o cationes intercambiables, porque se pueden desprender más fácilmente del suelo y mantener ese equilibrio de intercambio iónico con la solución acuosa. Entonces, la capacidad de intercambio catiónica de los metales, o SIC, se define como la cantidad de cationes metálicos intercambiables referidos a estos cuatro elementos: sodio, potasio, calcio y magnesio. El SIC es una medida del número total de sitios disponibles para el intercambio de estos cationes y se expresa como miliequivalentes cada 100 gramos de suelo, miliequivalentes totales de iones cada 100 gramos de suelo. La capacidad de intercambio total incluye, además de los iones, los cuatro primeros iones intercambiables, incluye además los equivalentes que provienen de protones, de compuestos ácidos, amonios, aluminio y hierro, de acuerdo a las características del suelo. Estos elementos se encuentran disponibles o solubles en agua cuando el pH del suelo es menor a 5,5. La fijación o equilibrio de intercambio iónico entre dos pares de iones se puede expresar como un equilibrio entre los iones unidos al suelo con respecto a los iones que se encuentran en solución. También se pueden definir los iones o cationes ácidos, como que son los hidrógenos, protones, amonios y aluminio, y los cationes básicos, como el calcio, magnesio, potasio, que en agua forman hidróxidos, ¿no? La fracción de los cationes básicos intercambiable se conoce también como porcentaje de saturación de bases. Y el resto de los sitios están ocupados entonces por protones, amonios, aluminios y hierro, siempre pHs menores que 5. Por lo tanto, considerando todos los cationes que se encuentran más abundantemente en el suelo, que pueden ser intercambiables, se puede definir que la capacidad de intercambio total va a estar dada por la capacidad de intercambio de los metales alcalinos, más la cantidad de amonios preexistentes que estarán adheridos al suelo, y le sumamos los equivalentes de protones también unidos al suelo. Aquí tenemos un ejemplo de dos muestras de suelos. Las barritas marrones corresponden al suelo o arcilla con los contraiones que permitirán el intercambio iónico con la solución acuosa. Esta es la muestra del suelo A y esta es la muestra del suelo B. Y nos preguntamos, para analizar en forma cualitativa, cuál de estas dos muestras
tendrá mayor capacidad de intercambio iónico, es decir, cuál tendrá mayor SiC o TEC de estas dos. Habíamos definido que la propiedad de intercambio iónico está determinada por la cantidad de sitios intercambiables que corresponden a los grupos aniónicos que se encuentran en la superficie de los coloides del suelo. Por lo tanto, a simple vista podemos determinar que la muestra del suelo A contiene mayor número de sitios intercambiables que la muestra B. Por lo tanto, esta es la que contendrá un valor de SiC o TEC mucho mayor. Un valor elevado de estas propiedades indica que los suelos son más fértiles porque tenemos una mayor posibilidad de intercambiar nutrientes entre el suelo y la solución acuosa. Ambas propiedades, SiC y TEC, estarán principalmente determinados por la cantidad y tamaño de arcillas que componen la tierra o la muestra, la cantidad de materia orgánica o humus, que lo llamamos, y el pH del suelo. Por lo tanto, para analizar la calidad del suelo para ciertos cultivos, siempre va a ser necesario determinar estos dos parámetros, tanto el SiC como el TEC. Y para eso se puede determinar experimentalmente los parámetros que habíamos mencionado antes. Además del SiC y del TEC, podemos determinar la cantidad de amonios preexistentes y la cantidad de protones intercambiables. ¿Cómo se determinan experimentalmente estos valores? Siguiendo una secuencia de pasos experimentales. Lo primero que hacemos es determinar el TEC, la capacidad de intercambio total de una muestra de suelo. Para eso se toman 100 gramos de suelo tamizados con una malla de tamaños de poro aproximadamente de 2 milímetros de tamaño y de humedad conocida. Los símbolos acá, los signos entre preguntas, es para que ustedes piensen y definan de qué forma pueden ustedes determinar la humedad del suelo en el caso que sea un parámetro que no conozcan. Lo que se realiza es colocar esos 100 gramos de suelo en un embudo de este tipo, con un recipiente debajo para contener el diluyente y se le agrega a esa cantidad de muestra una solución de acetato de amonio. Esta solución de acetato de amonio, que cuando atraviesa la columna o el dispositivo adecuado, que sería este, mientras atraviesa la muestra, ocurre allí el intercambio catiónico. El diluido, que lo recogemos en este recipiente, contiene entonces ahora todos los cationes intercambiables en forma de acetato, incluidos los protones. Y de esa forma, entonces, nosotros después, utilizando el líquido diluido, podemos determinar la cantidad de cationes intercambiables. Esto, lo que ocurrió durante el lavado de la muestra con acetato de sodio fue intercambiar todos los iones que estaban adheridos a la superficie de las partículas, fueron intercambiados por amonio. Durante ese intercambio, los iones que estaban adheridos a la muestra de suelo fueron liberados y solubles en agua, por lo tanto los recuperamos en el líquido diluido. Luego, se lava el suelo con agua para eliminar el exceso de acetato de amonio. Se pasa el suelo entonces a otro recipiente tipo Kjeldahl para liberar los amonios por ebullición, recogiéndolo en un destilado sobre un ácido fuerte estándar de volumen y concentración conocida, y se determina la cantidad de amonio liberado a través de una titulación por retroceso, con una base estándar para determinar la cantidad de ácido fuerte que quedó sin reaccionar. Luego, los 1000 equivalentes del ácido inicial, por lo general ácido sulfúrico, va a ser igual a la suma de los 1000 equivalentes
en exceso del ácido que fueron determinados por una titulación por retroceso con una base y los mil equivalentes correspondientes a los iones totales intercambiables. Conociendo este término y conociendo este otro experimentalmente, podemos determinar este o el TEC como por diferencia. Los mil equivalentes de amonio, entonces, que habrían reaccionado en esta etapa, corresponden a los mil equivalentes de amonio, calcio, magnesio, potasio, sodio, incluyendo los protones. Si a otra muestra de suelo se lo trata directamente por Kielder con hidróxido de amonio como base fuerte para lograr desprender todo el amonio como amoníaco, y este es recogido en un recipiente que contiene nuevamente un volumen y concentración de ácido fuerte estándar, luego se procede de la misma forma que anteriormente, se puede determinar entonces de esta forma directamente cuáles son los miliequivalentes correspondientes a los amonios preexistentes, es decir, la cantidad de amonio que desde un principio se encontraban absorbidos a la muestra del suelo. En otra muestra se lava con agua o solución electrolítica y en el filtrado se mide la acidez de intercambio, que se define con estas siglas, y se obtiene de esa forma la cantidad de protones que contiene el suelo. Luego, los cationes metálicos intercambiables o SiC, que corresponden a solamente calcio, magnesio, potasio y sodio, se obtienen por diferencia con los parámetros determinados experimentalmente antes. Es decir, recuerden que el TEC es la capacidad de intercambio total de iones intercambiables, desde amonio, calcio, magnesio, potasio, sodio y protones. Si a ese término de miliequivalentes totales le restamos la cantidad de amonio preexistente que lo determinamos previamente y la cantidad de miliequivalentes de protones, podemos de esa forma obtener la capacidad de intercambio de cationes metálicos o SiC. Entonces, con esta secuencia analítica experimental se pueden determinar todos estos parámetros que nos va a permitir a nosotros definir la calidad del suelo. El pH del suelo también habíamos dicho que es una de las propiedades muy importantes que van a definir también parte de la calidad del suelo. Y se obtiene cuando el suelo se disuelve en agua, se dispersan sus partículas en agua o en una solución electrolítica de concentración de sales más elevadas, y luego la disolución de especies aniónicas o ácido-base, mejor dicho, tanto de los coloides como de la materia orgánica e inorgánica, en la fase acuosa va a determinar el pH del suelo como una forma indirecta de definir su pH. Esto estaría representado entonces por este equilibrio. Lo que nosotros medimos experimentalmente es la cantidad de protones libres en la solución, la cual consideramos que es equivalente a la cantidad de protones que están absorbidos al suelo. El pH óptimo para el suelo es un pH alrededor de 7, entre 6,5 y 7,5. Si nos vamos a los extremos, es decir, que el pH del suelo contenga un pH mucho más bajo o mucho más alto, entonces ahí ya estamos teniendo la presencia de cierta toxicidad en el suelo que es perjudicial para los cultivos. El exceso de pH bajo, en casos de pH muy bajos, podemos tener la presencia o el exceso de ciertos iones como el aluminio, hierro, magnesio disueltos en el suelo o acumulados ahí, o en el otro extremo de pH muy elevados puede haber un exceso de iones como sodio y boro. Esto también va a afectar a la estructura del suelo. Recuerden que pHs extremos pueden llevar a la hidrólisis de la materia orgánica, es decir, del humus que puede estar contenido ahí, y además estaría dándole un medio apto
para el desarrollo de hongos y para la nitrificación de la materia orgánica. Por lo tanto, es importante determinar cuál es el pH del suelo y buscar la forma de estabilizarlo en un rango de pH óptimo para los cultivos, entre pH 6,5 y 7,5. Otra opción es definir cuáles son los cultivos más aptos según el pH del suelo de la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, acá tenemos un listado de cultivos que son más favorables para desarrollar a pH bajos, como pH 5. Estos son a pH 5,5, pH 6, pH 6,5. De todos modos, como les había mencionado, uno puede regular o acidificar el suelo o subirlo o bajar el pH del suelo. Para ese caso para acidificar el suelo se puede agregar sulfato ácido de calcio y yeso, ya que la reacción de sulfato con cationes deja más protones disponibles, por lo tanto se puede acidificar de ese modo. Y para subir el pH se agrega por lo general cal viva lentamente y agitando con la muestra o en solución hasta lograr el pH deseado del suelo. Las determinaciones analíticas que mayormente se realizan en muestras de suelos son las siguientes, de algunas que podemos mencionar. Uno es a través del análisis de extracto del suelo por saturación acuosa. ¿Esto qué significa? Se extraen los nutrientes o iones presentes en muestras de suelo y luego se hacen determinaciones en la solución acuosa o en el líquido eluyente. De la misma forma que podíamos determinar cada una de estas especies en una muestra de agua. En ese líquido eluyente podemos determinar la conductividad eléctrica, el pH, la concentración de diferentes iones con las técnicas ya conocidas de calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos, nitratos y fósforo, que ya lo habíamos analizado con varias opciones en muestras de agua. Se puede determinar también la materia orgánica y la alcalinidad del suelo. Y por otro lado, analizando el extracto del suelo por intercambio iónico, podemos determinar entonces los dos factores que ya habíamos mencionado, como la capacidad de intercambio total y la capacidad de intercambio de metales alcalinos. El análisis de extracto por saturación acuosa está resumido en este caso, ustedes lo pueden analizar con mayor detalle en los apuntes. Se puede comenzar con 300 gramos de suelo secado al aire en un recipiente con tapa. Luego se agrega agua hasta formar una pasta que brilla con la reflexión de la luz, que puede fluir al inclinarse el recipiente que los contiene y se desliza fácilmente, excepto si contiene mucha arcilla. Se deja reposar esa pasta por más de 4 horas en equilibrio y normalmente lo que se hace es dejarlo toda la noche. Luego se transfiere a un embudo de Büchner, como el que tenemos acá, con un papel de alta retención, con un diámetro de aproximadamente 2 micrómetros, montado en un quitasato para poder hacer una extracción al vacío. Filtrar por succión. No debe aparecer turbidez en el filtrado. En ese caso se vuelve a filtrar la solución sobre la misma pasta hasta lograr un líquido filtrado más bien limpio. Se termina el proceso cuando pasa aire por el filtro. Y entonces lo que hacemos es medir la cantidad o el volumen de ese filtrado. Luego se agrega una gota de hexametafosfato de 0,1% cada 25 mililitros de extracto para evitar la posible precipitación de carbonatos de calcio. Así, en ese líquido filtrado, luego se van a determinar los componentes solubles en agua, como son el calcio, magnesio y todos estos iones, carbonatos, sulfatos, cloruros y todo lo que queremos
conocer y determinar de esta muestra de suelo. La actividad de iones de hidrógeno o el pH, recuerden que puede modificar la cantidad de nutrientes presentes en el suelo o de nutrientes intercambiables. Y es una de las propiedades más importantes del suelo porque en función de ello se va a determinar qué tipo de cultivos pueden llegar a desarrollarse en esa muestra. Los factores que afectan a la medición del pH del suelo pueden ser algunos de los siguientes, como es el contenido de agua o relación suelo-agua. Esto debe estar siempre bien definido y establecido para cada vez que medimos ese pH, porque va a variar de acuerdo a esa relación. La desecación de la muestra, cuál fue su proceso, si el suelo se secó al aire o tiene una cierta cantidad de humedad natural o la definimos en una cierta cantidad de humedad. Cuáles son las sales solubles presentes en esa muestra, cuál es la presión de dióxido de carbono, porque esto también puede variar, disminuir o disminuir el pH del suelo. Por lo tanto, es muy importante para determinar las propiedades del suelo, definir cuáles son las condiciones experimentales en las cuales fueron determinadas cada una de estas variables. Por ejemplo, para una relación de suelo-agua de 1 en 5, eso significa, por ejemplo, 20 gramos de suelo en 100 mililitros de agua, se considera que un pH de suelo es normal cuando está entre 5,8 y 7,5. Si para esta relación de suelo-agua el pH es menor que 5, entonces puede indicar que hay una deficiencia o indisponibilidad de elementos como calcio, magnesio, fósforo y algunos otros nutrientes, o cantidades elevadas de estos elementos que son tóxicos. Si el pH del suelo para esta relación suelo-agua nos da entre 8 y 8,5, indica la presencia de cal libre, y en ese rango de pH o mayor ya la disponibilidad de estos elementos es más bien baja, porque tienden a precipitar o a formar complejos y no quedan libres para ser intercambiables. pH mayores que 8,5 indica también la presencia de carbonatos, de metales alcalinos, muy intercambiable, y por lo tanto es necesario tratar el suelo con yeso o algún otro compuesto ácido para poder disminuir el pH del suelo y de esa forma tener los metales alcalinos disponibles para el intercambio. También se puede analizar una muestra de suelo cuya relación se utiliza suelo y cloruro de calcio de 1 en 2,5. Es decir, por ejemplo, 10 gramos de suelo y 25 mililitros de una solución de cloruro de calcio 0,01 molar. Esta relación tiene que estar bien definida, ¿sí? De volumen y concentración de cloruro de calcio conocida, mayormente una relación de 1 en 2,5. En este caso, los suelos ácidos, ¿sí? Si luego de esta relación el pH del suelo nos da, o de la muestra nos da entre 4 y 5, estamos considerando un suelo ácido. Si el pH es mayor que 6 o igual a 6, es un pH óptimo de suelo arcilloso, y si el pH da entre 6,9 y 7,1 son suelos calcáreos, es decir, con elevada concentración de calcios y carbonatos. La determinación de iones intercambiables como calcio, magnesio, sodio y potasio se pueden realizar analizando el extracto con técnicas ya conocidas, mencionadas previamente. Por ejemplo, en el caso de calcio y magnesio se puede determinar a través de una volumetría complejométrica, utilizando EPTA como titulante y los indicadores correspondientes metalocrómicos de acuerdo al pH del medio que estemos analizando para determinar por un lado calcio y por otro lado magnesio o la suma de ambos.
Para la determinación de sodio y potasio, por ejemplo, se puede aplicar tanto fotometría de llama como la potenciometría de ion selectiva. En el caso de la fotometría de llama, se utiliza siempre un método del estándar interno con solución de sales de litio. De esta forma uno puede eliminar los efectos debidos a la presencia de gases provenientes del aire en equilibrio con el extracto, cambios en la viscosidad por la presencia de compuestos orgánicos, sales y ácidos orgánicos. En muchos casos, de acuerdo a la conductividad de este extracto, puede llegar a ser necesario realizar diferentes diluciones o tratamientos de ese extracto para la determinación de sodio y potasio por fotometría de llama. Por ejemplo, si la conductividad del extracto es de 1 milisiemens o menor, se pueden usar diluciones de 5 en 25 para sodio y 10 en 25 para potasio. Si la conductividad del extracto está entre 1 y 5 milisiemens, es decir, más alto, se pueden usar diluciones de 1 en 25 para sodio y 5 en 25 para potasio. Si la conductividad es mayor que 5 milisiemens, entonces es recomendable diluir aún más ese extracto o utilizar patrones de mayor concentración. Si utilizáramos la potenciometría de ion selectivo, tenemos que tener en cuenta en este caso que el potencial de los electrodos de sodio siguen esta ecuación de Nernst, en el cual el potencial medido experimentalmente es proporcional al logaritmo de la actividad de los iones sodios. Este es el potencial correspondiente al electrodo de referencia y la solución interna. Las determinaciones se realizan a 25 grados centígrados para obtener la concentración o actividad de sodio en solución. El límite de detección está alrededor de los 10 a la menos 6 molar o 2 partes por millón en sodio. En este caso, las interferencias presentes pueden ser elevadas concentraciones de protones y potasio. Se considera como un valor tolerante de relación entre la actividad de potasio y de sodio igual a 10 y se sugiere medir a pH mayores que 8. En el caso de electrodos selectivos de iones potasio, se sigue con la misma relación de la ecuación de Nernst. En este caso, como interferentes importantes son los iones de amonio, intercambiables y no intercambiables, que junto a la presencia de nitritos y nitratos no deberían superar el 2% del nitrógeno total. Sin embargo, la presencia de amonio, recuerden que podría evitarse si nosotros eliminamos previamente al suelo por otro tratamiento, como habíamos mencionado previamente, quizás aplicando Kjeldahl, podríamos eliminar el amonio previamente y luego sí realizar el extracto, obtener el extracto y hacer el análisis correspondiente de potasio por electrodo selectivo. Para determinar la alcalinidad del suelo, entonces podemos definir la concentración o equivalentes de carbonatos y bicarbonatos presentes en un extracto, siguiendo una titulación volumétrica, ácido-base, con un ácido, un patrón primario preferentemente, de concentración conocida, utilizando los dos indicadores de punto final, como la fenolftaleína y la eleantina, para determinar la concentración o equivalente de cada una de las especies alcalinas. Para la determinación de cloruro, en cambio, se puede aplicar la potenciometría o titulación potenciométrica, en la cual se utilizan como electrodo indicador el alambre de plata, como electrodo de referencia alambre de platino o un electrodo de calomel saturado, y se mide el potencial de la solución durante una titulación volumétrica con una solución de nitrato de plata de concentración conocida o estandarizada previamente. Recuerden que durante la titulación se forma como compuesto de precipitado de cloruro de plata
y cuando se llega al punto final se observa un salto de potencial. Y en ese caso entonces se detiene la titulación, se toma el valor del volumen de solución de nitrato de plata agregado para llegar a ese punto final y de esa forma se determina la concentración de cloruros presente en el extracto. La determinación de sulfato también puede llevarse a cabo por técnicas que mencionamos previamente, como es el precipitado de sulfato de bario en un medio acuoso. Se puede seguir la técnica gravimétrica de rutina, en la cual precipitamos todo el sulfato, luego se separa el precipitado por filtrado, se lava y se calcina en horno eléctrico con, por último, una posterior pesada del compuesto obtenido que corresponde al precipitado de sulfato de bario. También se puede seguir por una técnica de turbidimetría, como ya lo habíamos mencionado. Otra posibilidad es determinar la cantidad de sulfato que precipita con calcio en presencia de acetona. Ese precipitado se separa por centrifugación y se redisuelve en agua. Luego se puede determinar la concentración de calcio a través de una titulación complejométrica con hepta y utilizando calcón como indicador. Luego sabemos que la cantidad de moles de calcio va a ser equivalente a la cantidad de sulfato que contenía ese extracto. Otra posibilidad entonces es analizar también cada uno de los iones intercambiables que uno puede determinar a través de un extracto en solución acuosa, sino que lo hacemos ahora a través de intercambio iónico directamente para determinar los valores de TEC, intercambio catiónico total. Los metales alcalinos y alcalinos térreos presentes en la arcilla y constituyentes orgánicos, como el humus, pueden intercambiarse con otros iones positivos como el amonio, que es capaz de desplazarlo por ley de acción de masa. Una vez saturado con acetato de amonio, como habíamos visto previamente, cuando lavamos esa muestra de suelo con una solución de acetato de amonio, se pueden seguir a partir de allí, de obtener ese extracto, se pueden analizar ese extracto de diferentes maneras, dependiendo del tipo de suelo que estemos analizando. Y acá tenemos tres alternativas de acuerdo a la calidad del suelo. Por ejemplo, alternativa 1 es liberar el amonio con cloruro de sodio acidulado y posterior medición de amonio por vía potenciométrica o volumétrica. Es decir, los iones sodio van a desplazar los iones amonio y se puede determinar entonces los iones amonios libres en el extracto siguiendo alguna de las dos técnicas conocidas. Otra alternativa es, luego de desplazar el amonio por sodio, se desplaza nuevamente todo el sodio que quedó absorbido al suelo y se mide la cantidad de sodio desplazado por fotometría de llama o potenciometría específica. Otra alternativa era aplicar primero la digestión de Kjeldahl y para titular la cantidad de amonio preexistente y realizarlo antes o después del primer lavado con acetato de amonio. Y a esto también se le pueden sumar cualquiera de las otras alternativas o alguna otra alternativa que les pueda surgir a ustedes de acuerdo al tipo de muestra de suelo que tengamos disponible. Estas determinaciones, entonces, recuerden que nos van a dar la propiedad del suelo para definir su capacidad de fertilidad, condiciones físicas, alcalinidad y otras propiedades. El TEC puede variar entre valores de 1 a más de 50 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Un TEC que sea menor a 5 miliequivalentes se considera de baja fertilidad.
Los cationes intercambiables se determinan luego de haber hecho el extracto con acetato de amonio. Se evapora ese extracto hasta sequedad en una platina. Luego se somete a ignición durante 15 minutos a 500 grados centígrados para eliminar toda la materia orgánica presente. El residuo se disuelve en medio ácido y se hace otra nueva digestión lenta sobre una platina para, en este caso, eliminar los residuos de carbonatos. Eliminar por filtración todo el material insoluble y enjuagar 5 a 6 veces el vaso de precipitado. Finalmente, se enrasan los filtrados a un volumen conocido. A ese filtrado se lo utiliza como muestra para hacer las determinaciones siguientes, que ya las habíamos mencionado, por ejemplo, la de sodio y potasio por espectroscopia de llama, la de calcio por gravimetría o volumetría redox, la de calcio y magnesio por complejometría, por ejemplo. Acá están algunas de las condiciones experimentales que pueden ir revisando. Por último, les menciono acá cuáles son los análisis de rutina que analizamos en nuestro laboratorio para muestras de suelo, que son la conductividad, pH, nitrato a través del método de Harper, que está desarrollado en el problema 3. Esta es la página en la cual lo podemos encontrar en los apuntes. Determinación de fósforo a través del método de Bray-Kurtz. Está desarrollado en el problema 4 que vamos a ver en la próxima clase. Esta es la página de los apuntes en la que podemos encontrar este método. Determinación de materia orgánica a través del método de Walker-Black, que está desarrollado en el problema 5, y esta es la página en la cual se encuentra en los apuntes. Y la determinación de sulfato, que en este caso puede ser determinación por gravimetría por precipitado con bario o se puede llegar a hacer una turbidimetría. Esto es todo por hoy. Luego continuamos analizando con detalle, un poquito más de detalle, cada una de estas determinaciones, analizando la guía de problemas y luego la clase teórica de laboratorios.